estaba muy triste, no entendía por qué. Claro, después en terapia sí me di cuenta que pues al final todo cambio es un duelo. A ver como que, ok, si pierdo el trabajo o si tal persona se va o si tal cosa, me tengo a mí. Llega un punto en donde cuando están pasando muchas cosas en tu vida, no te da como que tanto tiempo para sentarte y revisar y analizar cómo te estás sintiendo, porque hay que accionar, hay que moverse. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un episodio más de Enfoque. Estamos en otra sección de cafecito, entonces como ya saben, tómense un café, agua, té, un vinito, lo que quieran conmigo. Y el día de hoy no va a haber un tema en específico, sino quiero tomar cada tanto episodio para que hablemos sin tanta estructura. Ok, vamos a hablar, vamos a hacer un check-in de cómo estamos esta semana, de cómo hemos estado en los últimos días. Empezaré yo y bueno, y ahí seguiremos hablando. Bueno, vale. Amigos, ¿por dónde empiezo? No todo es bonito, color de rosa. Y bueno, y últimamente he experimentado cambios muy grandes en mi vida, empezando por el hecho de que este mes, o sea, apenas hoy es sábado. Hoy es sábado 6 de septiembre y apenas llevo como 5 días viviendo en mi apartamento sola por primera vez. O sea, después de vivir tanto, obviamente toda mi vida con mis papás y yo, tantos años, toda mi vida, literalmente 22 años con ellos. Ha sido un proceso muy, muy grande, pero bueno, vamos a hablar un poco porque, bueno, a veces siento que interesa el tema de independizarse, de cómo empezar, de cómo hacer y bueno, sí les voy a dar muchos tips de muchos errores que cometí y de cómo ha sido todo el proceso, ¿ok? Pero antes, ustedes saben, por temas fuera de nuestro control, mi familia tuvo un momento muy difícil en donde, bueno, tuvo que haber un cambio de planes drásticamente. Mi familia decide irse a otra ciudad y yo tomo la decisión de quedarme porque, bueno, aquí tengo a mis amigos, el proyecto, tengo a Cinet. Nada, les voy a comentar cómo ha sido un poco. Todo empezó una semana donde por cambios de trabajo de uno de mis papás cambió todo. Entonces todo como que se fue, digamos, desboronando. Pero aunque yo lo recuerdo así como, wow, qué difícil fue, qué cambio, recuerdo que la ansiedad fue muy fuerte, el no saber qué iba a hacer de mí. O sea, me encontré en un punto de mi vida en donde la realidad de que no hay nada más estable y cierto en esta vida que la incertidumbre. Que todo se vaya a la mierda. en el buen sentido, ¿no? Obviamente yo lo digo así, suena súper dramático, pero a veces lo más seguro es que no sea seguro. Y sí, eso me tocó aprenderlo de esa forma y fue como que, wow, es que es cierto, no hay nada más seguro que la muerte. Aparte de eso, no existe nada. O sea, todo lo físico, las personas, tus mascotas, tu pareja, tus papás, tus hermanos, tus tíos, tus amigos, tu trabajo, absolutamente todo lo puedes perder. Entonces, yo me encontré en un momento donde sí era un poco un duelo, ¿no? Porque todo cambio es un duelo. Y sí estaba como que, wow, ¿qué es realmente mío? ¿Qué es eso que vengan
huracanes, que vengan, que pasen desiertos, que pase lo que sea, que me quiten absolutamente todo, pero no me puedan quitar eso, ¿no? Entonces, nada, fui a terapia. Vayan a terapia. Yo sé que yo se los digo en todos los episodios, y a todas las personas que me conocen en el trabajo, con mis amigos, siempre es lo mismo. Pero ustedes no saben cómo te cambia la perspectiva a la vida a un 180 grados. O sea, es increíble. Bueno, retomando. En terapia, sí, como que empezamos a trabajar el tema de, ok, ¿qué son fundamentos? O sea, ¿en qué piso yo puedo construir algo que sea mío? En el sentido de que ¿qué es eso que no es físico, que no está como que permitido que alguien más te quite o te robe? Y yo pensé, wow, qué fuerte. Y dije, bueno, yo creo que primero es mi espiritualidad, o sea, eso que yo soy, mi alma, como que mis pasiones, mis sueños, mis ideas, esas cosas pues nadie las puede quitar. Entonces dije, ok, si no me pueden quitar quién soy, mis anhelos, mis ideas, mis pasiones, mi arte, entonces, ok, si es esto lo que yo tengo, como que cuando tú tienes ese nivel de conciencia o entras en ese nivel de conciencia, dices, ok, entonces esto sí importa, pero no lo es todo. Entonces tú te pones a ver como que, ok, si pierdo el trabajo, o si tal persona se va, o si tal cosa, me tengo a mí. Y al uno darse cuenta, uno ve, wow, entonces sí hay algo que sí es mío y que sí es propio. Entonces yo cuando estaba como que en todo este, como, digamos, océano de pensamientos y de cosas internas, dije, ok, si mi arte es lo que no me pueden quitar, eso es lo que yo voy a hacer. Y no les voy a mentir, grabar en esa época este podcast fue muy difícil, porque llega un punto en donde cuando están pasando muchas cosas en tu vida, no te da como que tanto tiempo para sentarte y revisar y analizar cómo te estás sintiendo, porque hay que accionar, hay que moverse, hay cosas por hacer. Imagínense una mudanza, o sea, el cambio de dirección, porque tú tienes que cambiar tu dirección en el banco, en el trabajo, en todos lados. O sea, yo no sabía lo heavy que es eso. Y como que buscar el sitio. Entonces, un tip, muchachos. No tomen ningún tipo de decisión cuando están debajo de emociones como que muy fuertes. O sea, si ustedes se sienten ansiosos porque no saben en dónde van a vivir, está bueno que busquen varias opciones, pero no firmen ese día. Por amor a Cristo, no lo hagan. No lo hagan, porque llega un momento donde las emociones bajan, entonces te mudas a un sitio y te das cuenta que no es lo que te imaginabas. Y pasa que, sobre todo en este país, de que una vez tú firmas algo, no hay vuelta atrás. No hay abogado que venga y te salve. Porque aquí muchas veces como que las comunidades y las propiedades y las casas en los Estados Unidos, como que esos contratos son un 100% el beneficio del propietario. Entonces, muchachos, presten atención. Puede que esté en inglés, intenten traducirlo, pero busquen informarse y busquen poner todo en una balanza, porque importante como que ser consciente para todos esos jóvenes que están buscando salir de su casa. Por favor, revisen todos los contratos bien. Y bueno, sí, no hay nada más seguro que la incertidumbre, y así es la vida. Y me tocó como que
verlo a mis 22 años, ¿no? A veces a lo mejor y tú tienes 40, 30 y me dices, ay mamita, ¿y lo que te falta? Lo sé. Pero esto es desde mi punto de vista a esta edad, ¿no? Sin embargo, si hay algo en que puedo enfatizar aquí, ahorren. Ahorren. Bueno, claro, lo mío fue inesperado, ese cambio. Pero a lo mejor si hubiera tenido un ahorro por ahí, hubiera facilitado más las cosas. Pero si están planificando como que mudarse solos, muchachos, ahorren. Así sea todos los días, así sea $1 diario, pero ahorren. Ustedes no saben it's gonna come in handy. Entonces, si hay algo que aprendí en este tiempo fue a valorar muchísimo, bueno, primero aún más a mi familia, los sacrificios y todo lo que hacen por mí, y como que pude apreciar las cosas, porque no se trata al final de lo material, porque sí, porque son cosas que se pueden ir, ¿no? Y también aprendí mucho a no aferrarme con las cosas, con mi espacio, con la cama, tal, porque ni siquiera con mi mascota se fue también con mis papás. Entonces sí, les cuento de un check-in, cómo he estado. Puedo decirles que cuando empezó todo, como el primer mes, era una combinación de confusión, mucha ansiedad, demasiada. Yo lo que hacía era trabajar, llegar a mi casa y dormir demasiado porque, no sé, al final era como que no entendía y estaba como que en modo zombie, en el sentido de que no quería como un poco aceptar lo que me estaba pasando, y si me empezaba a mover es como que era ya aceptando, ¿no? Entonces sí, estaba como que como todo muy lento, todo muy así. Entré en un episodio depresivo también. Estaba muy triste, no entendía por qué. Claro, después en terapia sí me di cuenta que pues al final todo cambio es un duelo. Y yo estaba un poco como que soltando tantas cosas que obviamente crecí pensando que eran cosas normales, como el vivir con tus papás y el sentirte seguro, ¿no? Entonces esas nuevas experiencias que estaba viviendo de sentirme inestable, de sentirme que no tengo como que control de decisiones, como que de cosas que me afectaban a mí, eran cosas que me frustraron demasiado. Y sí, hasta que llegó un momento en donde como que lo acepté, como que ok, esta va a ser mi nueva vida, vamos a seguir. Y recuerdo que mi primo siempre, él me mencionaba que bueno, los planes cambian, pero la meta sigue. Entonces sigue con tu podcast, sigue con el proyecto, sigue con otras cosas que van a ver a lo mejor y hasta ya salieron antes de yo hablar aquí, pero sí, como que sigue con la meta. Y también fue un momento para confiar mucho en el Señor, como que en encontrar paz y el sentir que, ok, al final todo se ve como la shit, todo se ve como que no entiendo nada, pero He's got me. Entonces, bueno, obviamente abrazar mucho a los míos, a mis amigos, mi red de apoyo, Chefskis, los amo. Incluso mis amigos del trabajo, como que todo el mundo, empecé a valorar eso y como a invertir y como a sembrar buenas amistades. Entonces, bueno, es eso. Cuéntenme cómo han estado esta semana realmente, cómo los trata la rutina, la familia, todo, cómo van sus planes. Y bueno, sí, cada tanto tiempo nos vamos a ver en una sesión de cafecito time, solamente para hablar un poco cómo nos va. Y eso, y si hay algo con lo que te puedo dejar, es que construye en eso que es tuyo. Y sí, te quiero mucho, todo va a estar bien. Y nada, bye, besitos.